Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar otra vez para llevar su mensaje, hermanos. Y para continuar el estudio que llevamos de Hechos, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56. Y como siempre les recuerdo, tenga a su mano la Biblia, hermanos, porque vamos a estar viendo alguna serie de versículos y para que podamos ir juntos en cada uno de los hermosos versículos que vamos a estar viendo el día de hoy, hermanos. Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56. Dice la palabra de Dios: mas él, hablando de Esteban, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Como recordará, en los pasados dos estudios de Hechos, nos enfocamos en este cristiano de gran ejemplo para nosotros, que es Esteban. Y no por elevar al hombre en sí mismo, sino nos maravillamos de esa consagración, de esa comunión tan íntima que tenía Esteban con nuestro Señor Jesucristo, la cual se nos invitaba por parte de Dios de tener esa misma consagración. Y para hacer un pequeño resumen, hermanos, y recordar lo que hemos venido viendo, recordábamos en el Hechos capítulo 6 que se describía a Esteban como un varón lleno de fe, de espíritu, de gracia y de poder, el cual, hermanos, fue acusado falsamente de blasfemia contra Dios, contra Moisés, contra la ley y contra el templo. Fue acusado por los fariseos y, como seguramente recordarán, entre ellos muy posiblemente estaba Saulo. Y en medio de todas estas acusaciones, hermanos, delante del Sanedrín, todos vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Y después de esa hermosa demostración de respaldo de Dios, el príncipe de ellos, de los sacerdotes, le pregunta a Esteban: ¿eres culpable? ¿Te declaras culpable o inocente? Y era lo que veíamos en el estudio pasado, la respuesta tan vasta que da Esteban, no defendiéndose tanto a sí mismo, sino defendiendo el evangelio que predicaba, y cómo este era el cumplimiento de lo que hablaba todo el Antiguo Testamento, y que todo lo cumplía claramente Cristo. Y veíamos, hermanos, cuál era al final la conclusión que les dice a los fariseos y todos los que estaban ahí: duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y después de que les dice todo eso, de cómo han matado a cada uno de los profetas, en el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Esteban está diciendo: díganme un profeta que sus padres no hayan perseguido. Los mataron, mataron a los que anunciaron antes la venida del justo. Recibiste la ley, pero no la guardaste. Y entonces, hermanos, el día de hoy vamos a estar viendo la respuesta que dan los fariseos y la respuesta de Esteban. La respuesta que dan los fariseos y cómo Esteban termina su vida como el primer mártir de la iglesia, y cómo, hermanos, la vida de Esteban es un hermoso paralelo con José, con Moisés, pero sobre todo, hermanos, con Cristo. Y entre todos los paralelismos que hay, hermanos, vamos a ver uno solo, y es esa característica que había en Esteban, que había en José, que había en Moisés, que había en Cristo, la que nos ha faltado grandemente, hermanos. Pero vamos a comenzar, hermanos. Después de que los fariseos escuchan la predicación de Esteban, su conclusión, tal vez podríamos esperar que se arrepintieran, porque realmente, ¿qué defensa podían tener los fariseos? Sí, Esteban les había demostrado con la Biblia, con el Antiguo Testamento, cómo ellos estaban mal y cómo los verdaderos blasfemos eran ellos. Mas, sin embargo, hermanos, nos gustaría haber escuchado de ellos que se arrepintieran, que pronunciaran aquellas palabras que el capítulo 2 de Hechos, cuando en Pedro, en su primera predicación después del bautismo del Espíritu Santo, donde los oyentes le preguntan a Pedro: ¿qué haremos para alcanzar esa salvación?
Esperaríamos algún signo de arrepentimiento. Mas tristemente, hermanos, es todo lo contrario. Su corazón pecaminoso y lleno de maldad se dio rienda suelta. Versículo 54. Y oyendo estas cosas, regañaban sus corazones y crujían los dientes contra él. En otra versión, 1960, dice, enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Esta, hermanos, fue la revelación externa de la condición interna. Y es el mismo resultado que vamos a ver en todos aquellos que están lejos de Cristo. Es el mismo resultado que vemos cuando predicamos el Evangelio, cuando confrontamos al hombre con su pecado. Muchas iglesias el día de hoy tratan de que sus congregantes salgan mejor de lo que entraron, con mejor autoestima, que se sientan mejor con ellos mismos. Más sin embargo, el Evangelio lo que hace es confrontar al hombre y que salgan peor de lo que entraron, sintiéndose verdaderamente confrontados con su pecado, porque no hay más grande amor, no hay más grande muestra de amor que hablar con la verdad como Esteban lo hizo. Pero salió de la condición interna de su corazón, la condición que usted y yo teníamos, hermanos. El corazón de ellos fue endurecido, como nos recuerda Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mas sin embargo, el corazón de los fariseos fue endurecido. No vieron a Dios hablando por medio de Esteban. Vieron lo que su corazón pecaminoso les mostró, a alguien que lo estaba humillando públicamente. No vieron a Dios hablando por medio de Esteban. No. Vieron a Esteban, vieron al hombre, vieron a alguien que lo estaba poniendo, humillando. Eso es lo que su corazón pecaminoso les mostraba públicamente. Y esto no es ajeno al día de hoy, hermanos. Porque desgraciadamente, cuando predicamos el Evangelio de Cristo y se confrontamos con el pecado, algunas veces esta es la reacción que recibimos. No ven al hombre, no ven a Dios hablando por el hombre. Ven simplemente al hombre tirándoselas o mandando directas o indirectas. Y es un problema que enfrentamos todavía hoy. Y es lo que los fariseos veían. Su corazón había sido endurecido y tenían la vista en el hombre. 55. Más él. O sea, ya vimos a los fariseos, pero en contraste, más él, haciendo un contraste con los fariseos, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban, estando lleno del Espíritu Santo. Respecto a esto, comenta MacArthur, para Esteban, estar lleno del Espíritu Santo era su manera de vivir. En consecuencia, él no tuvo que hacer ningún ajuste en su forma de vivir cuando llegó el momento de su muerte. No es que al último tuvo que ponerse a orar Esteban para lograr ver y responder como vamos a ver que respondió. No es que al último me voy a consagrar ya mero al último cuando venga la prueba. No. Esteban ya estaba lleno y siguió lleno durante la prueba. Era su manera de vivir. Hermanos, cuando estamos llenos, estamos listos para la situación que venga. Listos para glorificar a Dios bajo cualquier situación. Para reaccionar de la manera agradable a Dios. Si estamos llenos, estamos en comunión con Él. Y es lo que veíamos en los mensajes pasados, hermanos. Buscar estar constantemente, que en nuestro cristianismo lo vivamos estando llenos del Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que cuando venga la prueba, cuando venga la murmuración en contra de nosotros, cuando venga lo que tenga que venir, el ataque del enemigo que tenga que venir a nosotros, vamos a estar listos y vamos a responder de una manera agradable a los ojos de Dios. Y Esteban estaba lleno, puesto los ojos en el cielo. Hasta este punto, hermanos, Esteban estaba dentro de una sinagoga. Estaba dentro de un edificio, si lo quiere ver, con techo. Pero de alguna manera sobrenatural, Dios le dio una mirada que traspasó el techo de ese lugar.
traspasó los cielos y las nubes, todo traspasó. Esteban no está enfocado en los hombres que lo acusaban, ni está enfocado a lo grave de la situación, sino que estaba enfocado en Cristo. Y ese, hermanos, debe ser nuestro mismo enfoque ante cualquier tribulación, angustia o prueba que venga. Nuestro enfoque, hermanos, debe estar en Cristo. Pero puesto los ojos en el cielo, dice la palabra de Dios que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, a Jesús estando a la diestra de Dios es algo, hermanos, que lo hemos visto y se ve a través de la Biblia varias veces, que se muestra hacia Jesús sentado en el trono a la diestra de Dios, Mateo 22:44. Y esto es un símbolo de autoridad de que todo juicio le fue dado a Él, a Cristo. Aquí hay una hermosa imagenología, una hermosa imagen, un hermoso simbolismo de esta escena, hermanos. Imagínense un juicio con juez, con fiscal y abogado. Esteban estaba en esa situación. Esteban tenía a los fiscales delante de él, aunque ellos se creían jueces terrenales, pero realmente eran los fiscales. Los fiscales son aquellos que llevan la acusación. Y Esteban tenía delante de él a los fiscales, a los acusadores. Pero cuando parecía que todo se iba a venir, que los fariseos iban a venir en contra de Esteban, y que Esteban aparentemente estaba solo delante del Sanedrín, delante del príncipe de los sacerdotes, cuando parecía todo eso, de repente una visión llegó a Esteban. Y el juez y el abogado defensor se pusieron de pie. A Jesús, si usted ve en Apocalipsis y en otras partes de la Biblia, se muestra a Jesús sentado a la diestra del Padre. Aquí ya no se muestra, aquí ya no dice sentado a la diestra de Dios, dice que estaba a la diestra de Dios. Dios en ese momento tan hermoso intervino, y ahí estaba Esteban delante de los acusadores, mas sin embargo el mismo abogado defensor era al mismo tiempo el juez. ¿Y quién entonces podrá acusar a Esteban? Decía el pastor Miguel Núñez, ¿cómo habrá condenación si el juez es nuestro abogado defensor? El abogado defensor de Esteban se había presentado de manera que, aunque dijeran lo que podían decir los acusadores, no podían haberlo condenado de ninguna manera, porque el juez era Cristo y el abogado defensor es Cristo. ¿Quién va a poder acusar a Esteban? ¿Quién lo va a poder acusar a usted y a mí? Con nuestro abogado defensor es el mismo juez que es Cristo Jesús. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ya no hay nadie, aunque Satanás quiera venir y acusarnos cuando fallamos, o cuando venimos en tribulación, o cuando estamos en una situación parecida a la que estaba Esteban. ¿Quién nos podrá acusar? Si Dios es el que justifica, ¿quién nos va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Esteban no estaba solo. La fe de Esteban dio fruto. La comunión tan íntima con Dios de Esteban, ahí está. Ahí está. Hermanos, usted y yo tenemos el mismo abogado que tenía Esteban. Cuando pasemos a la gloria de Dios, hermanos, vamos a entrar con total libertad, no por nosotros, sino por el abogado y juez que es Cristo. Versículo 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto, hermanos, fue el colmo para los fariseos. Ya no podían más. Esto fue la gota que derramó el vaso. 57. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Cuando Esteban pronuncia, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, los fariseos sabían perfectamente quién fue
quien proclamó ser el Hijo del Hombre, que iba a estar a la diestra de Dios, porque se lo dijo en su cara muchas veces. Y ese fue Cristo durante su ministerio terrenal. Ahora, no solamente querían callarlo, sino que ahora Esteban les estaba recordando: aquí está Cristo, aquí está mi abogado, y lo estoy viendo, y está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hicieron? Gritando a grandes voces, tal vez gritando para opacar la voz de Esteban, pero no siéndole suficiente, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Esta reacción, hermanos, de furia, de enojo, su corazón estaba tan enfurecido, hermanos. Es el mismo corazón que usted y yo teníamos, y es el mismo corazón que tiene el resto de la humanidad que está lejos de Cristo. Mas sin embargo, aquí Dios, fíjese muy bien, en su soberanía, quitó su mano y arremetieron unánimes contra él. Cuando dice arremetieron unánimes, quiere decir no que lo agarraron nomás y lo sacaron fuera de la ciudad, no, lo golpearon. La palabra literal ahí es lo masacraron. Fue echado fuera de la ciudad, apedreado, y con la aprobación de Saulo, Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. 58. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. 59. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban terminó viviendo lo que predicó. Su fe, su confianza en Dios, la demostró hasta el último instante, hermanos. Esteban sabía que cada golpe, cada insulto, cada piedra iba dirigida bajo el poder permisivo de Dios. Esteban sabía que Cristo estaba ahí. Estaba viendo a su abogado. Estaba viendo la gloria de Dios, lo que Él emana. Cristo estaba presente. Cristo fue testigo. El Espíritu Santo estaba ahí. Pero su confianza era tal que recordaba tal vez aquellas palabras: bienaventurados aquellos que sufren, que son perseguidos a causa de mi nombre. Estando apedreándolo, Esteban invocando a Cristo y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban sabía, hermanos, perfectamente, sin duda alguna, con gran convicción, a dónde y con quién iría después de su muerte. Usted y yo, hermano, todos aquellos que hemos creído en la obra de Cristo, en Cristo, en su muerte, somos los únicos de tantas religiones, muy entre comillas, que existen en el mundo. Somos los únicos que tenemos la convicción, que no hay duda alguna en nosotros, que sabemos perfectamente a dónde vamos a ir el día que cerremos los ojos aquí. No por lo que yo hice, ni por ser un buen ciudadano, ni por ser el mejor cristiano de todos, sino por lo que Cristo hizo. Y Esteban estaba seguro que cuando cerrara sus ojos, los iba a abrir delante de Jesús, delante del maestro que él había defendido, delante de aquel que había predicado durante el tiempo que haya sido predicado. Esteban sabía que lo iba a recibir Cristo con los brazos abiertos
en el cielo. Y no había duda alguna en él. Somos los únicos, hermanos. Somos los únicos en donde la muerte, claro que hay dolor, pero hay un celebrar al mismo tiempo. Somos los únicos que cuando parte un ser querido, cristiano en la fe, somos los únicos que tenemos verdaderamente paz, porque sabemos a dónde partió él. Y no solamente, sino sabemos que pronto lo vamos a alcanzar. Y no solamente eso, sino que sabemos y tenemos la convicción de que vamos a ver a nuestro Señor, quien murió en la cruz por nosotros, lo vamos a ver cara a cara, eternamente. Estaremos en su presencia. Esteban vivió su llenura del Espíritu. Realmente demostró que estaba lleno del Espíritu. Las primeras piedras tal vez causaron moretones, algunas cortadas. Y aunque Esteban sabía que todo era falso, que estaban mintiendo, que estaban siendo totalmente injustos, porque todo el juicio, si lo analizamos desde el punto de vista legislativo del sistema de los judíos, fue totalmente ilegal. Fue totalmente ilegal, y eso nos recuerda a nuestro Señor Jesús. Fue totalmente ilegal. Esteban no adoptó la actitud que mucho cristianismo adopta en estos días cuando pasan por alguna leve tribulación, que la mayoría de ellas supone nuestra propia responsabilidad. Pero muchas veces podemos tomar la actitud de: Señor, soy tu hijo, real sacerdocio, gente santa, escogidos de Dios. Señor, ¿por qué permites que pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué? No. Esteban sabía. Y a pesar de que Esteban sabía que todo era injusto, que él era hijo de Dios, y que Cristo estaba allí, sus palabras, hermano, no fueron sus palabras, hermano, no pidió que descendiera fuego. Muchos quieren el Elías con los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. No, Esteban no dijo que descienda fuego sobre ellos, Señor. O manda una legión de ángeles. Lo insultaron, lo golpearon, lo apedrearon. Y Esteban, lo único que está pensando y lo único que sale de su boca es: no les imputes este pecado. Lleno de gracia. Lleno de gracia. En ningún momento se defendió Esteban del apedreamiento. Antes, pues, puso la otra mejilla. Literalmente Esteban vivió lo que Jesús nos dijo que viviéramos: poner la otra mejilla. Ante todas estas injusticias, ante todo esto, Esteban, lo único que pasó por su mente fue: no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjese cómo Dios describe la muerte de Esteban. Durmió. En paz y en calma entró a la presencia del Señor. Eso es prácticamente, hermanos, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y cada cristiano, hermanos, cada uno de nosotros, debemos buscar ser la imagen de Cristo. Cada uno de nosotros, de alguna manera u otra, debe reflejar a Cristo. Primero, porque para eso nos escogió Dios, Romanos 8:29. Segundo, porque la Biblia misma nos lo demuestra con José, Moisés, Esteban y Cristo. Todos nosotros debemos reflejar de una manera u otra a Cristo, hermanos. Y ya no le voy a preguntar, mi hermano, ¿cuál de los dos corazones tiene? ¿El de los fariseos
resistiendo al Espíritu Santo, siendo orgullosos. No, ya no voy a preguntar si tiene el corazón de los fariseos o si tiene el corazón de Esteban. No, hermanos, porque Dios a través de estos mensajes, especialmente el domingo, nos ha dejado más que claro que la iglesia, tanto mundial como localmente, usted y yo, no hemos estado bien. No hemos sido agradables del todo a nuestro Señor, a Dios. Y Malaquías 1:10 nos lo recuerda. Y le voy a leer la nueva versión internacional para que quede más claro. Dice Dios en Malaquías, versículo 10, capítulo 1, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes, clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? Dice Dios, no estoy nada contento con ustedes. Dice el Señor Todopoderoso, no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. No le está preguntando a Israel, ¿cómo te sientes? ¿Qué corazón? No, están mal. Y es el mensaje más que claro que Dios nos daba. Estamos mal. Hemos estado mal. La iglesia a nivel mundial, en Latinoamérica y a nivel local, hermano, hemos estado mal. No es de que algunos, no, de algún área o en otra, yo le aseguro que usted ha estado mal antes de que Dios nos exiliara de su templo, de su casa. Y hermanos, aquí, en este punto, iba a hablar de los hermosos paralelismos que hay entre José, Moisés, Esteban y Cristo. Pero hay uno que Dios me resaltó sobre todos los demás. Y es algo que nos ha faltado a todos de una manera general. La humildad. La humildad. La humillación. José fue humilde al perdonar a sus hermanos, los mismos que lo vendieron. Moisés intercedió un sinnúmero de veces por el pueblo infiel. El mismo pueblo que murmuró contra él, que hablaban a sus espaldas, Moisés intercedió por ellos. Esteban se humilló y brotó humildad de su corazón en medio del apedreamiento. Estando de rodillas, lo único que pasó por su mente, su último aliento fue: no les imputes ese pecado. Sabía que su juez era Cristo y sabía quién era él. Un pecador perdonado. Y estas mismas palabras nos recuerdan a alguien mucho mejor que Esteban. Filipenses 2, versículo 3 y el 5 al 8. Fíjese lo que Pablo y Dios le está diciendo a la iglesia de Filipo: nada hagáis por contienda, versículo 3, o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, versículo 5. Haya pues en vosotros, haya pues en ustedes, mis hermanos, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se adornó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos está diciendo que hay en nosotros la misma humildad que hubo en Cristo. Humíllense al igual que Cristo, que siendo Dios se hizo hombre. Fue insultado desde antes de su paso por el Calvario. Fue llamado hijo de fornicación, Juan 8:19 y versículo 41. Le preguntaron los fariseos: ¿quién es tu padre? Y en el versículo 41 está diciendo: nosotros no somos hijos de fornicación. Lo insultaron insinuándole alianza con Belcebú, Mateo 12, versículo 24. Todas las burlas y humillaciones que soportó el Hijo de Dios, Mateo 26, del 67 al 68, escupido,
abofeteado, burla tras burla, azote tras azote. Y en medio de todo ello, estando en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Veamos entonces a Cristo y preguntémonos, hermanos, ¿quién nos creemos nosotros que somos? ¿Quién se cree usted que es? ¿Quién me creo yo que soy? Para no ser capaz de soportar una humillación, para soportar una ofensa, para soportar un chisme, para soportar una humillación. ¿Quiénes somos nosotros para decir y hacer juicio de otros hermanos? Hay algo que ha reinado en la iglesia: el orgullo, el egocentrismo, el sentimiento ególatra en el ser humano, en la iglesia de Cristo. Veamos a Cristo, hermanos. Su vida. ¿Quiénes somos nosotros para que alguien no diga un chisme de nosotros, para que alguien no se burle de nosotros, para que alguien no nos ofenda? ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Quiénes somos para sentirnos intocables? Vea a Esteban, lo que acabamos, véalo, hermano. ¿Qué otro cristiano a Esteban lo podemos poner al nivel de Pablo? ¿Qué otro cristiano, hermanos? Ni yo mismo, me falta mucho para llegar a lo que era Esteban, y mucho más para lo que era Cristo. Esteban recibió un trato horrible de los fariseos, de su propio pueblo. Apedreado. Y su mente fue: no les imputes el pecado. No fue: Señor, mira cómo me ofendió, mira lo que me hizo. No. Su mente fue: no les tomes en cuenta el pecado. No le sacaron la lengua. No pasó el hermano y no lo saludó. No, hermanos. Lo de Esteban fue algo difícil. Y deje usted, Esteban, nuestro Señor Jesucristo, por usted y por mí. Si no era suficiente con que se hizo hombre, si no fue eso suficiente, todavía se humilló hasta la muerte, lavando los pies incluso al que lo iba a traicionar. Hermanos, la iglesia no debe regresar. Escúcheme bien. La iglesia no debe regresar a la vieja normalidad. Me explico. Si usted lee Malaquías, el problema de Judá, que fue la nación que realmente se quedó al final, entre sus problemas es: no había temor de Dios, Sus ofrendas eran corruptas. Si nos vamos más adelante, fingiendo espiritualidad, teniendo la mirada en los profetas y no en el mensaje de Dios por medio de los profetas, orgullosos, ególatras de corazón, murmurando y mintiendo, midiendo a los demás y ofendidos cuando son medidos. Y todo esto se había convertido en la normalidad del pueblo. Israel, Judá, ya no había temor de Dios. Las ofrendas las daban como sea, ahí, el primero que salga ahí. Y eso era ya normal para el pueblo. ¿A qué me refiero con que no debemos regresar a la vieja normalidad? Bueno, yo le voy a hacer una serie de preguntas, mi hermano. ¿Cuántas veces, hermanos, entregamos ofrenda al altar? Y cuando digo ofrenda, no me refiero a la ofrenda monetaria, me refiero a la ofrenda de arrodillarnos, de orar a Dios, de cantarle, inclusive de predicar. ¿Cuántas veces no entregamos ofrenda al altar sabiendo que hay un hermano que tiene algo contra ti o nosotros contra él? ¿Cuántas veces no nos sentamos, hermanos? Y espero que esas hayan sido menos. Pero espero que nunca se haya sentado a la cena, a la mesa del Señor, teniendo algo en contra de un hermano y que por su orgullo no haya pedido perdón. ¿Cuántas veces no venimos a cantar sabiendo que no estamos bien con el hermano? Sabiendo que aún tenemos molestia con el hermano. ¿Cuántas veces no venimos a adorar estando en disensión con nuestra esposa o esposo, como sea el caso? Yo le recuerdo
que aunque vengamos a adorar, a orar, a tocar, o a predicar, o a dirigir, Dios nos agrada si estamos en disensión con nuestro esposo o esposa, como sea. La oración es obstruida si estamos mal con esposo o esposa. 1 de Pedro 3:7. Y de hecho, dice en 1 de Juan 4:20 que si decimos amar a Dios, pero tenemos algo en nuestro hermano, tenemos algo en contra de algún hermano que vemos, ¿cómo vamos a decir que realmente amamos al Dios que no vemos? ¿Cuántas veces no hablamos mal en contra del predicador sin ver el mensaje de Dios? ¿Cuántas veces, hermano, no he salido de aquí criticando al predicador, criticando a la hermana o al hermano por el mensaje, no viendo, siendo ciegos a que Dios estaba hablando por medio del hermano o de la hermana? ¿De cuántos chismes, hermanos? ¿De cuántos chismes, disensiones y desprecios hacia otros hermanos hemos sido iniciadores o colaboradores? ¿Cuántos chismes hemos empezado? ¿Cuántas disensiones hemos empezado? ¿Cuántos desprecios hemos hecho? Siendo iniciadores y o colaboradores. ¿Cuántas veces hemos puesto el orgullo familiar? Escúcheme bien. ¿Cuántas veces hemos puesto el orgullo familiar o el de nuestra propia persona sobre un pedestal donde hay de aquel que se atreva a tocar? Porque ¿sabe qué? Dios entregó a su hijo, al cual yo blasfemé durante 20 años. Dios entregó a su hijo en la cruz, bajo su propia ira. Cuando yo mismo, por mí, cuando yo mismo fui un idólatra, un borracho. Dios permitió tanto insulto a su hijo unigénito. Cristo mismo permitió tanta humillación hacia su persona, siendo Dios soberano, el Dios que está sobre todas las cosas, con gran supremacía, habitando sobre todo. Y no abrió su boca. Tenga cuidado con poner su orgullo familiar sobre un pedestal, hermano, o el orgullo de su propia persona tan alto. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no nos hemos sentido como el único Elías cuando Dios tiene un remanente? Dios hasta de las piedras levanta pueblo para sí mismo. ¿Cuál debe ser entonces, hermanos, la nueva normalidad del pueblo al regresar? Y aún ahorita, hermanos, deje usted regresar. El regreso no va a venir hasta que el pueblo arregle sus caminos, se vuelva de sus malos caminos. Y aún si nos permite. Mire, hermano, si la iglesia a nivel mundial está mal, y no le estoy hablando de las iglesias de prosperidad, es obvio que está mal, que están en pecado grandemente y no son de Dios. Ahí no está Cristo. Eso es obvio. Estoy hablando de aquellas iglesias de sana doctrina, aquellas iglesias donde todavía está Cristo, y a nivel mundial estamos mal. Todo esto que está pasando, como ya lo hemos dicho una y otra vez por parte de Dios, es disciplina. Y si es disciplina, permítame dudar que el Espíritu Santo premie con su presencia en esos tiempos. Claro que no. Claro que no. Podemos sentir, pues sí, que Dios está ahí, pues sí, pero su presencia, su avivamiento, su fuego, hasta que Dios quiera levantar la disciplina. ¿Cuál debe ser entonces, hermanos, la nueva normalidad del pueblo de Dios? Quiero que me acompañen en Jeremías capítulo 7, versículo 3 al 5. Jeremías capítulo 7, versículo 3 al 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y se sigue leyendo los versículos que siguen, dice Jehová, entonces los dejaré morar en este lugar. ¿Qué es lo que hay que hacer primeramente? Arrepentíos, como nos recordaban el martes. Arrepiéntase, vuelva a hacer sus malos caminos. No se fíe. Fíjese muy bien cómo Dios hace un hermoso paralelismo, cómo Dios nos ha dejado del Antiguo Testamento para aprender en nuestros días. Muchos se jactan el día de hoy diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. La solución no es el templo, como lo hemos repetido una y otra vez. No es el templo, es volverse de los malos caminos. El pueblo de Dios debe regresar humillado y humilde, tal cual lo indica 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, hermano, no endurezca por favor su corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Seamos honestos con nosotros mismos, hermanos. Hace algún tiempo se habló del perdón y perdonados los unos a los otros. Fueron varias las predicaciones. Yo le pregunto, hermano, ¿aún trae molestia en su corazón con algún hermano? Con su esposa, Mira, hermano, este tema, tal vez primeramente probablemente lo voy a tocar en el próximo estudio, si Dios lo permite. Pero Dios, hermanos, sabemos que estamos en principio de dolores, estamos en el principio del principio de dolores. Y si usted va a Mateo, donde Jesús habla de principios de dolores, una de las cosas que posiblemente atravesemos, que posiblemente Dios quiera Dios permita que nos toque, es la persecución. Persecución al pueblo cristiano. Ahora sí, persecución. Esto no es persecución, ¿sí? Esto se cerró por cuestiones de salud de parte del gobierno, si lo quiere ver así. También de disciplina de Dios. Pero si Dios permite la persecución, quiero que traiga a su mente, ¿sí? Especialmente todos aquellos mis hermanos que tienen familia cristiana, esposo y esposa cristiana. Si usted va a la historia de la iglesia cristiana, buscaban las familias, los traían y era nomás, niega a Cristo, niega a Cristo, niega a Cristo. Si no, primero los hijos, esposa, esposo. A los leones ejecutados o como antorchas en las calles de Roma. Dios no quiere que lleguemos a eso, pero si Dios lo permite, póngase a pensar en los conflictos que trae tal vez con su esposo o con su esposa. Que su esposo, su esposa, sus hijos estén en peligro de muerte, amenazados directamente de muerte. ¿Dónde quedaron todos los conflictos? ¿Dónde quedaron todas esas cosas que la mayoría de las veces son tan vanas? Póngase a pensar si su esposo o su esposa estuvieran en riesgo de muerte. No endurezcamos nuestro corazón, hermanos, y seamos honestos. Soltemos esa molestia que traemos, hermanos. Soltemos esa molestia. Dejemos el orgullo a un lado. Seamos sinceros si aún hay un hermano o hermanos o personas que hemos ofendido, sin razón o con razón, o que nos han ofendido, y que aún sigue habiendo amargura. Dejemos de juzgar, mis hermanos. Busquemos la reconciliación en lugar de tener la razón. Fíjense muy bien, busquemos la reconciliación en lugar de tener la razón, mis hermanos. Matrimonios, todos nosotros, hermanos, busquemos la reconciliación, porque fue lo que Cristo vino a hacer. Vino a reconciliarnos, no a tener la razón. Cristo tenía la razón en el madero, en la cruz cuando estaba colgando. Cristo tenía la razón, Él era el rey de los judíos, Él era el Mesías. Pero no se trató de quién tenía la razón, sino que Él vino a reconciliarnos. Y haya en vosotros el mismo sentir, mis hermanos.
Sobre todo estemos llenos de caridad. Hermanos, humillémonos, tanto para con Dios, que es lo más importante, pero también para con nosotros, el uno con el otro. Que haya humildad, hermano. Dejemos toda jactancia afuera, todo orgullo, todo egocentrismo. Y oraren. Fíjense lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo no está orando. Oremos. Y busquemos mi rostro. Y buscar en mi rostro, dice Dios. No viendo al hermano, no viendo a la hermana, sino buscando el rostro de Dios. Y se convirtieran de sus malos caminos. Arrepentimiento. Entonces dice Jehová: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si estás solo o soltero, mucho más responsable es de estar buscando cómo agradar a Dios. 1 Corintios 7:32. Yo sé que hemos hecho énfasis en los matrimonios, que es como Dios nos lo ha puesto, pero también Dios me recordaba: hermano, hermana, jóvenes, mucho más responsable son ustedes de estar buscando cómo agradar a Dios. 1 Corintios 7:32. Busquemos pues todos, hermanos, teniendo el mismo sentir que hubo en Esteban, que hubo en Cristo, que nuestro corazón sea igual que ellos y que la imagen de Cristo se vea reflejada a través de la caridad, a través del perdón, a través de dejar a un lado el orgullo, hermanos. Y dice Cristo en Mateo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe por qué muchas veces hay cristianos que no hayan descanso? Porque no están llevando el yugo de Cristo. No están siendo mansos ni están siendo humildes de corazón. Hermanos, busquemos reconciliarnos unos con los otros, pero sobre todo busquemos reconciliarnos con Dios, todos nosotros. Ya no se pregunte si está mal o no, hermano. No, estamos mal. Es una afirmación, no es una pregunta. De manera que, hermanos, busquemos agradarle a Dios. Oremos, busquemos el rostro y arrepentamos. Hay que arrepentirnos, hermanos. Cristo ya viene. Más que regresar a su casa, Cristo ya viene. Ya viene, hermanos, nuestro Señor. ¿Y cómo nos va a encontrar, mis hermanos? Dios los bendiga, hermanos. Amén.